Ustedes que son padres de familia... Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana Revista de Filosofía. Yo soy Noé. Y yo soy Diego, bienvenidos a Diálogos Mundanos. El día de hoy estamos con Catalina León Galarza para hablar sobre Hannah Arendt y la banalidad del mal. Pero antes de presentar a nuestra invitada, Diego, por favor, danos el contexto del tema. Claro, Noé, como todas las veces, un pequeño editorial. Hannah Arendt, Alemania 1906, Estados Unidos 1975. Filósofa alemana que vivió el complejo siglo XX. Para comprender su pensamiento es indispensable comprender su condición de judía alemana que tuvo que presenciar, sufrir y huir de la barbarie del nacionalsocialismo. Solo desde ahí es posible entender su vigencia y actualidad. Hay una historia indispensable para comprender su pensamiento. Arendt fue enviada como reportera al juicio contra el nazi Adolf Eichmann, responsable de las deportaciones masivas y los exterminios de judíos en los campos de concentración. Escribió un libro al respecto que no dejó de molestar a pocas personas, víctimas del Holocausto. La causa: Arendt describió a un hombre normal, ridículamente normal, que solamente, entre comillas, había cumplido las órdenes dentro de un esquema de aniquilación. Arendt no buscaba de ninguna manera eximir a Eichmann de la responsabilidad, sino fue sagaz en su lectura y acuñó el término banalidad del mal para explicar que las actividades más perversas cometidas por el ser humano no son obra de la encarnación del diablo, sino de hombres comunes que cambian en ellos el acto más humano, el pensar por el obedecer. Eichmann fue declarado culpable, ahorcado y sus cenizas se lanzaron fuera del mar de Israel, lo que realmente sería Palestina, que también conversaremos de eso. La explicación que Arendt dio al Holocausto lo hizo como la incapacidad de pensar las consecuencias de los actos inscritos en un dispositivo de aniquilamiento del otro. Y esta es perfectamente útil para explicar el exterminio sistemático de poblaciones que hoy en día vivimos, palestinos, mujeres, minorías, a lo largo del mundo. Arendt fue sagaz al mencionar: no existen pensamientos peligrosos por la sencilla razón de que el pensamiento en sí mismo ya es una empresa peligrosa. Y así de contundente fue Arendt para advertir que cualquier persona que ejerce la humana capacidad de interpelar la realidad, que cualquier manifestación de duda respecto a la vida misma de ellas pueden emerger los mayores peligros para la propia humanidad. La lección de Arendt, aunque ella nunca quiso heredar nada a nuestros tiempos, es precisamente enfrentarnos al peligro de pensar, o cosa peor, ver cómo surgen los monstruos que resultan del no pensar. Esos que no dudarán en ejercer el poder, esos que se aprovecharán de quienes piensan para pasar de la política. Ahí los desafíos de la época. Y por eso tenemos a Catalina León Galarza, con quien hablaremos de la banalidad del mal y la política desde los lentes de una de las filósofas más influyentes del siglo XX y, por qué no decirlo también, del siglo XXI. Bienvenidos y bienvenidas. Catalina, bienvenida. Y antes de abordar el tema del que vamos a debatir hoy, por favor, cuéntanos un poco sobre ti. ¿A qué te dedicas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Realmente me honra mucho porque... soy historiadora de profesión, ¿no? Aunque últimamente estoy escribiendo poesía. He trabajado en la línea de mujeres, de historia de las mujeres. De filosofía, yo soy realmente una aficionada, una gran aficionada. Siempre digo que tengo mucho respeto por los filósofos y las filósofas y por la filosofía, porque nos va como marcando caminos, ¿no? Hace el ejercicio, hay el dicho de rascarse donde no pica, y donde no pica, ¿no? Donde no pica es donde están las preguntas claves que como civilización nos tenemos que hacer. Entonces, para ir avanzando, soy aficionada, me gusta la filosofía, me gusta. Siempre mi vocación ha sido hacerme preguntas difíciles, ¿no? Este rato yo estoy jubilada de la Universidad de Cuenca, donde trabajé en el área de historia. Y bueno, estoy terminando un libro que no se acaba de terminar. Y llegué al tema de Hannah Arendt por la preocupación justamente por el tema, hace muchos años, cuando yo comencé mi carrera estudiantil, mi carrera académica, todavía teníamos el paradigma Auschwitz, ¿no? El nazismo. Hoy en día eso ha cambiado, ¿no? Pero mi inquietud
por pensar, por tratar de entender los horrores del nazismo, me ha llevado ya en los años posteriores a este tipo de cuestionamientos, al pensamiento de Levinas, Emmanuel Levinas, que es un autor que me gusta mucho también, y ciertamente de Hannah Arendt, ¿no? Y también con Hannah Arendt, a pesar de que ella nunca fue feminista, pero tengo la empatía de que es una mujer pensando, una mujer muy aguda, ¿no? en su análisis. Es lo que yo hago más o menos, lo que he hecho. Perfecto. Y ya para entrar un poco en el tema del contexto que nos daba Diego, hablando sobre las implicaciones morales, ¿qué nos dice la banalidad del mal sobre la responsabilidad individual dentro del sistema totalitario? ¿Hasta qué punto una persona puede ser considerada responsable de sus actos si simplemente está siguiendo una orden? Ya, bueno, a ver, yo creería que ahí nosotros tenemos que hacer una precisión, ¿no? Una precisión. Cuando se comenzó a juzgar los crímenes del nazismo, se encontró una particularidad, que no era posible, ¿no? encajar, no había tipos penales, por decirlo de alguna forma, ¿no? en los que pudieran encajar los horrores de los campos de concentración, ¿no? los horrores del nazismo. Entonces, esa es una primera precisión. Y luego, Hannah Arendt en su obra nos va a decir, lo que sucede es que efectivamente toda nuestra civilización está construida sobre la base de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero estos crímenes no entraban en ninguno, no encajaban, porque no es lo mismo alguien que va a matar, ¿no es cierto?, a un familiar o que entra y roba, ¿no es cierto?, y mata para robar, ¿no? O alguien que comete un mal como los que cometieron los asesinos nazis, ¿no es cierto?, sin inmutarse, sin siquiera, y nos dice Hannah Arendt, sin siquiera percatarse de que estaban cometiendo unos horrores, unos crímenes horrorosos y monstruosos. ¿Sí? Entonces, esa es una primera precisión. Son tan enormes los crímenes y han exigido realmente salirse del marco de ver el mal como devenido del no cumplimiento con los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, ahí cuando Hannah Arendt va a Jerusalén, al juicio de Eichmann, ¿no? Oh, sorpresa, que no era un tipo, digamos, con los ojos inyectados de sangre, no era el monstruo, el malvado, ¿no? Es más, hay una anécdota, ¿no? Hay una anécdota que los carceleros le dan a Eichmann, le dan el libro Lolita de Nabokov, de Vladimir Nabokov, ¿no? Y la historia de este hombre, de Humbert Humbert, ¿no? en Lolita, es que él seduce a una menor de edad, ¿no? Seduce a una menor de edad. Y Eichmann, ¿no? A Eichmann le parece que eso era terrible, ¿no? El hecho de que haya seducido a esta niña, a esta adolescente. Entonces, claro, es una persona normal, no era el monstruo, tenía hasta la conciencia de una cierta moralidad, ¿no? Porque se escandaliza con esta historia de Humbert Humbert, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿no? Esta persona normal, con una cierta moral de sentido común, ¿no? Porque es una moral, una doxa moral, digamos así, ¿no? Moral de sentido común, fue capaz de estar al frente de la deportación y el exterminio, ¿no? Y siguiendo todos los pasos que van, ¿no? hasta la solución final. Y él ni siquiera se percata, porque él lo que dice es, yo no asesiné a nadie, ¿no? Él era un burócrata, ¿no? Él era un burócrata, era el asesino de escritorio, el que, entre comillas, no tiene las manos manchadas de sangre. Solo era logística. Claro, logística, exactamente. Pero entonces ahí lo que Hannah Arendt va a decir, quizás para precisar, sí, es un tipo que no tiene capacidad de pensar, pero hay algo que se debe decir, que es más que la capacidad de pensar, no tiene la capacidad de juzgar, ¿no? Y el juicio, ¿no? El juicio es la capacidad de discernir entre el bien y el mal.
Eso es lo que él no tiene, ¿no? La capacidad de discernir y el juicio, ¿no? El juicio, el juzgar, no es el simple acto de pensar como un acto cognitivo, ¿no? Sino el acto de pensar, pero desde la empatía, ¿no? Y quizás en esto, desde la solidaridad. Y quizás si nosotros nos vamos a otro filósofo, que es Emmanuel Levinas, que lo dice muy claramente, ¿no? Muy claramente, tengo yo la obligación de pensar y de juzgar, pero desde el daño que le puedo hacer al otro. Esa es la capacidad de juicio, ¿no? Y la capacidad de ser responsable. No hacer daño, pensar cómo mi acto puede dañar al otro y dañar de manera irreparable, ¿no? A comunidades enteras, a sistemas políticos enteros, porque finalmente es eso lo que está en juego. Sí, sin duda. Ahora, cuando uno piensa en esto y uno se imagina, digamos, el campo de concentración, para una persona nacida en el siglo XXI, o que su historia es del siglo XXI, le parece una historia de hace muchos años. Y ya el totalitarismo parece que no existe y lo que estamos viviendo más bien es un régimen de absoluta libertad. Sin embargo, yo quisiera saber, Catalina, ¿por qué Hannah Arendt sigue siendo vigente en este tiempo? Porque hay una categoría precisamente de esta banalidad del mal que se inscribe, digamos, en lo que ella misma va a llamar la radicalidad o el mal radical. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traer a tiempo presente esta reflexión que ella hacía de gente que se puede sensibilizar de una historia de literatura o que puede sentirse mal de no llamarle a su hijo en su cumpleaños y que de repente es parte de un dispositivo total de aniquilación? Sí, bueno, es bastante común la imagen, la historia de los torturadores, ¿no es cierto? Que son saludadores, que les ves en la calle y no dices que es una mala persona, ¿no? Pero que van, torturan, cumplen lo suyo, regresan a su casa, besan a su esposa, a sus hijos y todo bien, ¿no? Y siguen haciendo su vida. ¿Por qué Hannah Arendt sigue vigente? Bueno, ella acuña el concepto de totalitarismo, ¿no? Bueno, el término ya existía, ¿no? El término ya existía, el autor del término es Mussolini y la gente que estaba alrededor de él, pero como categoría de pensamiento dentro de la filosofía política, realmente lo desarrolla ella, ¿no? ¿Qué es lo que dice Hannah Arendt? ¿Por dónde va el tema del totalitarismo? El totalitarismo es la capacidad, la puesta en práctica, ¿no? La puesta en práctica de convertir a los seres humanos en superfluos, en personas sobrantes, ¿no? En personas sobrantes, en personas que por ser sobrantes, entre comillas, ¿no? Son personas desechables, ¿no? De eso nosotros en el día de hoy vemos permanentemente y cada vez es más. Entonces, ella lo que dice el totalitarismo es eso, ¿no? La producción de seres superfluos, pero por otro lado los seres se vuelven superfluos en la medida en que se elimina, ¿no? La pluralidad. ¿Qué es la pluralidad? ¿No? La pluralidad es cada ser humano con su originalidad, ¿no es cierto?, con sus ideas, con sus historias de vida, con sus identidades, con sus búsquedas, ¿no? Entonces, estas personas tan plurales y diversas, cuando salen al espacio público, ¿no? A la esfera pública, somos actores individuales y colectivos que somos capaces de plantear nuestras no solamente reivindicaciones, sino propuestas para que la sociedad sea mejor, ¿no es cierto?, sea más humana y acoja a todos en redes de solidaridad, con políticas inclusivas de respeto, no de tolerancia, de respeto, ¿no es cierto? Entonces dice, pero eso se da cuando las personas están en la polis, debaten, contraponen ideas, ¿sí? Polemizan,
¿sí? De ahí sale el diálogo y también de ahí sale la libertad. La libertad y la política no son propiedades que están ahí guardadas y a veces se ha malentendido también lo del son politicón, ¿no? El animal político, también se ha entendido mal. La política nace entre los seres, entre las personas, ¿no es cierto? Ya, entonces, ese es el pensamiento de ella. Pero entonces, ¿qué pasa con el totalitarismo? El totalitarismo lo que hace justamente es aniquilar, ¿no? Aniquilar, volver superfluas a las personas. Al frente de los sistemas totalitarios están personas o cuerpos. Bueno, en el caso del nazismo lo vemos, me parece a mí, con más claridad, con las jerarquías muy marcadas, ¿no es cierto? No es una mera concentración de poder. Ella dice, es un delirio de omnipotencia. No es el simple ejercicio del poder. El poder se ejerce siempre por todo lado, ¿no? Hay formas de ejercer el poder. Aquí estamos ejerciendo poder, ¿no es cierto? De hecho, yo soy la invitada de ustedes, estoy sujeta a las reglas que ustedes me ponen. Ustedes están ejerciendo cierto tipo de poder, ¿no es cierto? Y tampoco es un mero abuso de poder, ¿no? Tampoco es un mero abuso de poder, sino es la omnipotencia, el delirio de omnipotencia, lo que hace superfluos a los demás seres humanos. ¿Sí? El momento que alguien piensa por todos, ¿no? Se habla mucho de la novela 1984, pensada en función del estalinismo, pero quizás 1984 es mucho más aplicable para lo que nos pasa hoy en día. Ahora, están estos sistemas de poder, estas estructuras jerárquicas que aplastan, que vuelven superfluos a los seres humanos. ¿Qué pasa en el siglo XXI? ¿Por qué es válido pensar esto para el siglo XXI, esta idea del totalitarismo? Bueno, yo pienso que en las condiciones en las que vivió Hannah Arendt, todavía eso no estaba dado, ¿no? Porque todavía estamos hablando de los dos sistemas, del socialismo y el capitalismo, ¿no es cierto? Entonces todavía no hay la hegemonía, ¿no? La unicidad del mercado, ¿no es cierto? Lo que ha cambiado, ¿no? Es que hoy en día, si nosotros quisiéramos pensar el totalitarismo, yo creería que el totalitarismo tiene una escala global. Como decíamos en broma antes de comenzar, claro, Hitler oprimía a sus alemanes, a sus judíos, ¿no? Tuvo el delirio de conquistar el mundo, pero primero, claro, fue por Europa, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo en las condiciones de la globalización, ¿sí? De la globalización y de la vigencia total del mercado, ¿sí? Nosotros, yo creería que podemos hablar de un totalitarismo de mercado, ¿no? De la hegemonía absoluta e incontestada del mercado, ¿no? Del mercado. Entonces, ahí ¿a quiénes tenemos? Tenemos a un Musk, a un Bezos, si ustedes saben más de estos personajes, sí, de estos personajes para quienes ellos están queriendo colonizar ya Marte, ¿no? Colonias en Marte, etcétera. Claro, el globo les quedó pequeño. Entonces, mientras nosotros vemos ese delirio de poder, ¿no? Se va acentuando, se va agudizando, ¿no? Se va agudizando esta producción de seres superfluos desde el punto de vista de ellos, ¿no es cierto? Del sistema global, ¿no es cierto? Y ahí Hannah Arendt va a hablar de, si me permiten, o si... Ya, a ver, Hannah Arendt lo que nos habla es de tres tipos de miseria. La miseria política, ¿sí? Cuando las personas carecen de derechos políticos, derechos civiles, derechos políticos. La miseria social. Bueno, esto habla Hannah Arendt también, Richard Bernstein también se refiere mucho a esto, ¿no? Los derechos sociales, ¿no? Los problemas sociales y miseria económica. Es decir, ya
más que la exclusión, no sería la palabra, no sería el término, la superfluidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se va volviendo más compleja. Por eso nosotros vemos cantidad de personas en condiciones de migración por pobreza, ¿no es cierto? Por temas laborales. Pero la miseria política, que ese sí es un concepto que vale pensar, adviene cuando le empezamos a aplicar a la gente el lawfare, ¿no? Es decir, la cultura de la cancelación, la práctica de la cancelación, ¿no? La práctica de la cancelación de las personas, ¿no? Se les priva absolutamente, y de eso tenemos en América Latina y en el Ecuador cualquier cantidad también de personas criminalizadas por pensar diferente, ¿no? Y ya no es el exterminio físico, es el acabar con la dignidad, acabar con el honor, con el buen nombre de las personas, ¿sí? Es la aniquilación, o sea, es el atentado contra la dignidad humana per se, ¿sí? Es el atentado contra la dignidad humana per se. Entonces ahí estamos hablando de una forma de miseria que sería la miseria política, que agobia también a las personas. Y justo hablando de este contexto actual que mencionábamos, de estos nuevos líderes mundiales tecnológicos como Elon Musk o ciertos presidentes que disfrazan al fascismo de una democracia artificial, estos a veces he escuchado que muchos se justifican diciendo que es una banalidad del mal. Se puede decir que el hecho de formar parte de un engranaje institucional te exime de una responsabilidad moral. ¿Cómo puedes diferenciar en nuestros tiempos estas formas diferentes de maldad y estos se derivan netamente de un delirio de poder? De omnipotencia, ¿no? De una gran concentración de poder, de presumir que todo lo pueden, como lo pudieron los nazis, como el delirio que pusieron en práctica los nazis para organizar, ¿no es cierto?, todas este exterminio de tantos millones de seres humanos, ¿no? Pero, a ver, repíteme la pregunta, por favor, sí. ¿Cómo puedes diferenciar otras formas de maldad en nuestros tiempos y estos si se derivan netamente de un delirio de poder? Ya. Bueno, yo creería que sí, está el delirio de omnipotencia, pero también el tema de la banalidad del mal, ¿no es cierto? El mal no es banal, ¿no? Arendt no planteó eso. Lo que dice Arendt es que las personas que practican el mal a esa escala son personas sin ningún tipo de espesor, ¿no es cierto?, moral, ¿no? De pensamiento y sobre todo de juicio, de poder discernir entre el bien y el mal. Ahora, yo creería, ¿no?, que para nosotros es importante mirar a nuestro alrededor, ¿no? Mirar a nuestro alrededor y vamos a ver a un presidente Noboa, ¿no? Como una especie de Bukele ecuatoriano, ¿no es cierto? Que siempre está con el casco y dando a la policía las camionetas y no sé qué, ¿no? Bajo la ficción del discurso securitista, ¿no es cierto? Pero sí, ahí hay un delirio de poder. Yo creo que sí, Noboa, dentro de los márgenes de lo que somos nosotros, sí, tiene un delirio de omnipotencia, ciertamente. Pero lo que a mí más me asusta no es que él tenga ese delirio de omnipotencia. Lo que a mí realmente me aterra, si nosotros vamos, por ejemplo, a los chats de barrio, ¿no? A los chats de barrio. Mucha gente comparte el tema de la mano dura. Por ahí algún vecino decía, ¿cómo quisiera yo tener una pistola para salir a dar balas?
Entonces, los vecinos, hay vecinos que te dicen eso, ¿no? Lo cual implica que no tenemos capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Uno. Y dos, la aniquilación de la persona moral, ¿no? Son personas, muchos que no tienen trabajo, están aniquilados jurídicamente como personas, ¿no? Presumen que pueden ser empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Son en realidad emprendedores que se comen la camisa. Y entran en eso porque no tienen derechos sociales, derechos laborales, ¿cierto? Pero son esas justamente muchas de las personas, ¿no? Los self-made men, ¿no? Los hombres que se hacen a sí mismos. Entonces, ellos son los que te dicen, ¿cómo quisiera yo salir a dar bala? Y ahí ya nos vemos, porque es interesante, Arendt lo que va a decir es, primero viene la aniquilación de la persona jurídica, cuando no tienes derechos. Y después viene la aniquilación de la persona moral. Son personas que han vivido el asesinato de la persona moral. Y hay en cantidades. Por eso es que nuestro tiempo es un tiempo muy oscuro, muy difícil, ¿sí? Que nos recuerda mucho este periodo entre guerras y más que nada los años 30, ¿no? Porque hay una gran aniquilación de las personas morales. Claro. Ahora, Catalina, una cosa para ir un poco cerrando el programa, que siempre nos deja con más preguntas que respuestas, digamos, y es lo importante de la filosofía. Pero algo que llama la atención es que, por ejemplo, los campos de concentración o la barbarie del campo de concentración del nazismo se conoció ya después, cuando se abrieron las puertas, ¿no es cierto? Eran lugares alejados y todo. Pero hoy en día tenemos un campo de concentración a cielo abierto, que es la Franja de Gaza. Se transmite en vivo lo que está pasando y parecería ser que las personas nos hemos vuelto inmunes ya al dolor ajeno. Y eso tiene que ver muchísimo no con la banalización del mal, sino con la normalización del mal como una contingencia propia de la vida. Entonces, en ese sentido, pues bueno, una reflexión sobre eso, porque también Catalina es activista por la causa palestina y eso es importante ponerlo en relieve, pero preguntar qué es lo que nos puede hacer a las personas implicarnos, o ya pensando desde la reflexión de Arendt sobre lo malo del mal, digamos, qué es lo que las personas podemos hacer también para preservar de una u otra manera la humanidad, que sería en última instancia su gran búsqueda, ¿no? Cómo no privarnos de esta posibilidad de pensar y de hacer las cosas en función del resto. Yo creo que esa es la pregunta más difícil, el cómo. El cómo, porque en realidad nosotros estamos sujetos a una ingeniería social, ¿no es cierto?, que nos viene dada por las redes, en gran medida, por las redes. Ya, y sí, por la banalización, digamos, del mal, el no ver el mal, el no percatarse que se está cometiendo el mal, ¿no es cierto? La pregunta sería, bueno, primero que nada, la defensa de los derechos, porque por ahí comienza el asesinato, ¿no? El asesinato o la producción de personas superfluas cuando se les priva de derechos, ¿no es cierto? Y luego me parece a mí que una vez recuperada el derecho de las personas a tener derechos, que no es una lucha pequeña, ¿no? Ahí sí puede venir la educación. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Theodor Adorno, justamente, que se llama La educación después de Auschwitz, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice ahí Theodor Adorno? Theodor Adorno lo que nos dice ahí es que hay muchas cosas que se puede hacer. Estaba pensando, ahorita se me cruzó por la mente la de Byung-Chul Han, ¿no? La sociedad paliativa, la sociedad que ya no quiere sentir dolor, la sociedad que busca amortiguar el dolor. Entonces, justamente pensando en Byung-Chul Han, se inspiró seguramente, porque además Byung-Chul Han viene también de la escuela alemana, ¿no es cierto? Antes de eso, Theodor Adorno lo que nos dice es, primero,
hay que hacer que la gente aprenda a sentir dolor. Vuelva a sentir dolor. El momento que tú puedes sentir dolor, adquieres la capacidad de generar empatía con el otro, porque sabes lo que es el dolor. Entonces, una de las cosas que él dice para la educación después de Auschwitz, ¿no? Primero, esta desensibilización, este aguante de la tortura, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ser suprimido de la educación, ¿no? Y justamente eso viene a ser muy vigente, ¿sí? Porque es así, claro, es así. Cuando uno tiene la capacidad de sentir dolor, va a generar empatía con el otro, sea este ser humano o animal o la propia naturaleza, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de esta empatía, de este respeto a todo ser vivo, ¿sí? Entonces, bueno, yo lamentablemente por mi edad no puedo ser vegetariana, pero bueno, como carne blanca, no, la como con dolor de conciencia, pero me toca por la edad. Pero carne roja hace unos 30 años que no ingiero, ¿no? Pero más que eso bueno, esa es otra discusión, pero es la capacidad, ¿no es cierto?, de sentir empatía, de poder sentir el dolor del otro, sea cual sea este ser vivo. Entonces, yo pienso, esa es una tarea titánica, ¿no? Una tarea titánica. Y luego sí, este ejercicio de recuperar el derecho a tener derechos. Y de ahí ya vendrá la reconstrucción de la persona moral. Catalina, muchísimas gracias. El tiempo ha volado contigo y nos quedamos picados de debatir un poco más. Diego, ¿podemos pasar a los agradecimientos? Sí, bueno, primero pues quedarnos con esta idea de mitigar el daño tal vez, ¿no? Como forma de empezar. Primero sí agradecer como siempre a IDEM Studio que nos ha facilitado sus instalaciones para grabar un episodio más de Diálogos Mundanos. Estamos con las novedades mundanas de que ha salido ya en circulación y pueden buscar en los diferentes puntos de Cuenca por ahora el periódico Los Tiempos Mundanos, un espacio de reflexión filosófica y cultural que es un gran hito para nosotros porque es el primer producto impreso de Mundana Revista de Filosofía. Hemos llegado también ya a los 100 artículos publicados en nuestra web, lo cual también es un hito, digamos, la primera centena de reflexión mundana. Y solamente decirles pues, que ya vayamos preparando motores para noviembre, que se lance el número 4 de Mundana, y también un año más de celebración o festejo del Día Internacional de la Filosofía. Entonces, estén pendientes de nuestras redes, Mundana Revista de Filosofía, para que se enteren de las noticias y nos puedan acompañar en las diferentes actividades. Así que muchísimas gracias, Catalina. Noé, como siempre, un placer, y que la palabra nos encuentre en la próxima. Muchas gracias. Adiós. Un honor. Chao.